Bienvenidos sean todos a este su programa Entre Amores y Conflictos. Y hoy me complace compartir nuevamente el escenario con mi amada esposa, Jennifer. Así es, saludos para todos y qué bueno esta tarde poder nuevamente compartir un episodio más de Entre Amores y Conflictos. Para quienes nos están sintonizando por primera vez, para quienes se conectaron y no conocían de esto, es una iniciativa que apunta a todo lo que tiene que ver con el área del matrimonio y también la vida en familia. Y hemos estado fundamentando este programa en los agridulces del matrimonio y la vida en familia. Por eso le hemos titulado Entre Amores y Conflictos, porque de eso se trata, la vida en pareja, pero también en familia. Hay amores, hay conflictos, pero los conflictos no deberían terminar separando la relación matrimonial, la relación de familia, sino todo lo contrario, son un escenario perfecto para conocernos mejor, para saber cómo pensamos, cómo sentimos, y entonces como resultado los conflictos deberían unirnos más. Así es, y bueno, estudios han demostrado que estos agridulces se pueden definir en 5 aspectos. Número 1, la comunicación. Venimos hablando de eso cuando aperturamos el programa, hablamos de la comunicación y cuán importante es la comunicación en un entorno familiar y en un entorno matrimonial. También hablamos de los hijos. La semana pasada hablamos de los hijos y cómo ellos se pueden llegar a convertir en un agridulce, y ahí entonces lidiamos entre amores y conflictos. Un área de mucho placer, un área muy romántica cuando llegan los hijos, pero que en la medida que van creciendo generan tensión en medio de la relación. Y por cierto, tuvimos bastante interacción con respecto a este programa, muchas solicitudes para conversar, para tener tiempos de consejería, porque realmente es un agridulce que vale la pena trabajar con mucho esfuerzo y dedicar tiempo para aprender y seguir creciendo. Claro que sí, y el tercer agridulce tiene que ver con la familia. Cuando uno se casa, uno llega entonces también a lidiar con los tuyos, tú con los míos, y esto de alguna manera se convierte en algo tragicómico a lo largo de este camino. Por eso nosotros tenemos que aprender a lidiar, porque nos casamos no solamente con la persona, sino también con la familia. Y el cuarto, la intimidad sexual. Ese también termina siendo un agridulce al que debemos prestarle mucha atención. Pero hoy vamos a hablar acerca del quinto agridulce, que tiene que ver con las finanzas en el matrimonio y la familia. Ese agridulce, pues la mayoría del tiempo trae muchas conversaciones difíciles, pero que valen la pena pelearlas, hablarlas, enfrentarlas, porque es parte de lo que no podemos tal vez silenciar y no nos podemos escapar de conversaciones que tienen que ver con el manejo de las finanzas y con la economía dentro de la relación de matrimonio, dentro de la familia, y es fundamental que prestemos gran atención a esto. Sí, creo que este es un programa donde vamos a hablar de todos aquellos problemas que normalmente se presentan en un ambiente de hogar, en un ambiente de familia, en un ambiente de matrimonio, donde se tienen que tomar decisiones difíciles con respecto a las finanzas, sobre todo cuando éstas se vuelven un poquito más ajustadas y en algunos casos apretadas y en otros casos casi que de alta tensión, ¿sí? Así que hoy vamos a hablar de esto, y para comenzar quiero tocar algunos datos estadísticos que estuvimos investigando durante esta semana y son bien interesantes porque no están lejos de nuestra realidad como nación, Venezuela, en el ámbito y también en un alcance latinoamericano. Creo que son países que tienen muchas cosas en común con respecto a la economía, y estos estudios apuntan muy bien a nuestra necesidad. Este estudio, que prácticamente lo desarrolló una organización llamada Fidelity Company, ellos llegaron a confirmar que entre las parejas y el dinero resultan ciertas tensiones. El 45% de los matrimonios discuten por el dinero al menos ocasionalmente, y casi 1 de 4 matrimonios identifica el dinero como el mayor desafío en su relación. 1 de 4 matrimonios. Que alcen la mano los que últimamente han tenido un episodio de discusión o conflicto por dinero. Alza la mano, por favor. Sí, eso es una estadística con la cual incluso nos logramos identificar, porque es parte del día a día, hay decisiones que tomar, así que ocasionalmente hay una conversación difícil. Y se vuelve habitual. Si no lo sabemos manejar, esto se intensifica
con el tiempo. Otra encuesta dice que, de hecho, esta encuesta fue realizada por los grupos Barna y Gallup, que estudian todo a nivel estadístico, en todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, pero ellos se enfocaron en los matrimonios y encontraron que más del 50% de los matrimonios afirman que el dinero es el mayor problema en su relación. ¿Qué tal? Sí, es triste esta estadística, pero sí es muy cierta. Apunta al blanco de lo que estamos enfrentando y de lo que incluso creo podríamos enfrentar en medio de la relación matrimonial. Es decir, de cada 100 matrimonios, la mitad tiene conflictos y grandes conflictos con respecto a las finanzas. Y tiene que ver con un asunto de mayordomía, de conocer de qué se trata esto de la administración, pero sobre todo de acuerdos, y aquí es donde vamos a profundizar el día de hoy. Otro estudio dice que para el año 2021 el Instituto Americano de Contadores Públicos en los Estados Unidos descubrió que un asombroso 73% de los que están casados o conviven dicen que la toma de decisiones financieras es una fuente constante de tensión en su relación. Y esto se convierte, obviamente, entonces en la punta del iceberg, donde podemos ver que hay situaciones difíciles, pero debajo hay mucha tela que cortar y mucha conversación que asumir y que tener para entonces poder disminuir esta estadística. Y es bastante alto este porcentaje, tomando en cuenta que fue un estudio que se realizó en los Estados Unidos, una nación que para muchos es de una economía muy estable. Pero impresionante para los estadounidenses cómo el comportamiento de estas diferencias, de estas tensiones, también se mantiene aún en un entorno donde pareciera existe una economía estable. Entonces yo creo, de hecho, hace poco conversábamos sobre la generosidad, que la generosidad no es una cuestión de dinero, sino del corazón. Tú puedes tener mucho y aún tener un problema en el corazón con respecto a la generosidad. Puedes tener poco y aún tener un problema en el corazón con respecto a la generosidad. Hay personas que tienen muy poco y aún con lo poco que tienen suelen ser generosos. Pero hay personas que tienen mucho y piensan ser generosos, pero de alguna manera creo que está limitado solo a lo que les sobra, ¿sabes? Entonces, de esa manera creo que tiene que ver con el corazón, también tiene que ver con la gestión de cómo lo estamos manejando esto en el matrimonio. Esta estadística sigue diciendo que ese mismo grupo, 7 de cada 10 encuestados informaron haber tenido un desacuerdo con su pareja sobre finanzas durante el último año, y estos conflictos se desencadenaron con mayor frecuencia por desacuerdos sobre, primero, necesidades versus deseos. El 36%, impresionante, ¿no? No llegar a acuerdos con respecto a qué es una necesidad y qué es un deseo. Lo que para ti puede ser un deseo, para mí resulta que simplemente es una necesidad, y viceversa. Y viceversa. Eso tiene que ver con la forma de cada uno, las diferencias y el diseño con lo que obviamente nosotros lidiamos. Otro conflicto se produce por prioridades con respecto a los gastos, y el 28% estuvo aquí justamente en este ítems donde se desencadenaron esos conflictos, porque pareciera ser que el orden de prioridades no estaba tan claro con respecto a dónde se iba ese dinero. Sí, para muchas personas, de hecho en el matrimonio, para el hombre puede representar una prioridad comprarse una moto. Sí. Muy probablemente para la esposa no, hay otras prioridades. Entonces, la diferencia, qué es primero y qué es más importante para mí, es algo que tiene que llevarnos a muchas conversaciones para llegar a un acuerdo, porque no es lo que para mí es importante, es lo que ahora para nosotros es importante. Otro conflicto que se desencadenó con frecuencia fue realizar compras sin discutirlas primero. Y esto es muy común encontrarlo en los núcleos familiares, en las relaciones de pareja, de matrimonio, esa compra que se hace y bueno, yo creí que era parte de las necesidades, de las prioridades, realmente había que hacerlo, había que tomar el dinero y comprar eso, pero pareciera ser que el otro no estaba tan de acuerdo con eso. Una vez yo leí un libro de los 7 hábitos de las personas altamente exitosas y habla acerca de esa naturaleza que nos lleva de transición en transición. Es decir, nosotros nacemos y a medida que vamos creciendo estamos en una etapa de dependencia, dependemos de nuestros padres. Ellos nos dicen qué tenemos que hacer, cuánto vamos a gastar, qué tenemos que estudiar. Entonces vamos en ese camino de dependencia.
lo ideal de la madurez es que vayamos avanzando hacia la independencia, ¿sí? Esa es la otra parte, la independencia. Y es una transición que lleva tiempo, pasar de la dependencia a la independencia. Pero luego viene el matrimonio, donde es una etapa de interdependencia. Entonces, si yo traigo muchos patrones de independencia, donde antes yo no tenía que consultar con nadie para hacer ciertos gastos, darme ciertos lujos o incluso responder a ciertos caprichos, ahora entro en la interdependencia, donde eso requiere conversaciones, requiere acuerdos, y es la parte donde no todos están dispuestos a avanzar. Va a ser muy difícil si se intenta una relación matrimonial con una mentalidad independiente, porque obviamente ya no se trata de tu dinero, de mi dinero, sino ahora es nuestro dinero. Y pasar a ese siguiente eslabón, a esa siguiente etapa de vida, requiere prácticas, requiere decisiones, pero sobre todo requiere un cambio de mentalidad con respecto a la administración de los recursos. Y es allí donde nosotros debemos caminar hacia la interdependencia y saber que necesito tu opinión, tú también necesitas escuchar la mía y juntos llegar a acuerdo. Por cierto, otro de lo que habla esta encuesta tiene que ver con el desacuerdo en el pago de las deudas. Dios mío. Yo creo que las deudas persiguen las relaciones de compromiso, y desde el matrimonio podemos ver cuando incluso los novios están allí haciendo toda la lista de los preparativos, los invitados, lo que vamos a hacer, dónde vamos a vivir todo, y se vuelve una extensa lista, pero luego que se ingresa al matrimonio pareciera ser que quedan con una gran deuda que desde el inicio ya se enfrentan y ya empieza a haber esa tensión. Bueno, es parte de lo que está aquí en los ítems de desacuerdos profundos en una relación. Sobre todo cuando se adquirieron compromisos de forma independiente. Yo adquirí mi compromiso y para mí es muy importante cubrir primero esta deuda, pero de repente tú tienes los tuyos y entonces no, para mí es importante que cubramos esta primero. Entonces yo creo que ahí también se genera una gran tensión sobre y la tángana. ¿Qué deuda debemos cubrir? Y eso requiere conversaciones. ¿Qué es lo más sabio hacer que de repente apunte al bienestar de la relación? Pero vamos a irnos a los principales problemas financieros en el matrimonio. ¿Cuáles serían esos problemas que normalmente existen en una línea matrimonial y también familiar? Vamos a irnos con el primero. Tiene que ver con la separación de ganancias. Creo que aquí hay muchas personas que se van a identificar con esto porque he visto este caso en muchas oportunidades. Yo me casé ganando lo mío. Y eso se respeta. Y eso es mío y yo lo gasto como quiero. Dios mío. Y claro, esa independencia, ¿verdad? De que yo cubro estos pagos, tú no te metes con mi dinero, pero yo me hago responsable de estos compromisos, de estos pagos. Y tú te haces responsable de aquellos compromisos y de aquellos pagos. Y eso nos lleva a una diferencia con respecto a cómo estamos manejando el dinero en base a nuestras ganancias personales. ¿Qué opinas tú de eso? Eso incluso pudiera generar una armonía artificial en las finanzas de la relación matrimonial, porque pareciera ser que la cuenta está clara, que está muy bien la estrategia de pagar las cosas, de pagar todo lo que implica una responsabilidad, una necesidad, y pareciera ser que eso está bien, pero a la larga eso trae obviamente una separación y una división, porque cuando hay más ganancias o menos ganancias de una u otra parte, entonces probablemente se va a acudir al otro a decir, epa, hoy no gané tanto este mes y necesito tu ayuda. Sí, y eso también creo sigue alimentando nuestro cuadro de independencia, porque eso se va a propagar. No creamos que eso solamente se va a mantener en el tema de la finanza, se va a fortalecer en el tema de la finanza, pero después se va a propagar, por ejemplo, en el área de los hijos, cuando llega. No, yo crío a mi hijo como yo considero necesita ser criado. Y yo manejo esta situación como yo creo y considero tiene que ser manejada. Entonces, ahí el desacuerdo pierde fuerza. Cuando trabajamos en potes separados, ganancias separados, va a traer una gran potencia a lo que es la vida independiente, que ya no la tenemos. Estamos casados y tenemos que velar más por la palabra nosotros. Ya no soy yo, ya no es ella, ahora somos nosotros. Así es, entonces baja la oportunidad
de poder generar ese acuerdo, esa conversación y tomar decisiones sabias con respecto a qué hacer con toda esta ganancia. Y allí justamente es donde radica el quiebre de muchas relaciones, donde pareciera ser que ese acuerdo les ha funcionado, pero a la larga vemos que hay problemas, y cuando revisamos el principio que está rigiendo esa forma de administrar, entonces vemos que hay una mentalidad de independencia. Y yo creo que también eso trae consigo dos grandes enemigos, como son la comparación y la competencia. Empezamos a competir a ver quién gana más, quién cubre más gastos. ¿Qué pote está más lleno que el otro este mes? Dios mío, y eso lo ven nuestros hijos. Y si tu pote está más lleno, te toca a ti pagar más. No, porque ya hay un acuerdo preestablecido que dice, estos son mis pagos. Pero tú ganaste más. Pero ahora me sobra más. Pero es injusto. Ahora me sobra más para gastar en mis propios deleites. Ahora me puedo lanzar yo mi salida con mis hijos. Voy a hacer esto, voy a hacer porque me sobró más. ¿Viste cómo funciona la independencia? Y eso trae comparaciones. Empezamos a compararnos. Imagínate cuando ahora pasa la mujer a ganar más que el esposo. Sí, eso desata y desarrolla algo que llamamos una actitud por encima, tal vez, y como nosotras somos territoriales, obviamente imagínate una mujer con una mentalidad territorial y con un gran poder adquisitivo. Dios mío, esa frase Aquí mandamos nosotras. Dios, y eso se ha venido potenciando mucho con el paso del tiempo. Y eso viene a alterar el diseño original que Dios estableció con respecto a esto de que el hombre es aquel que debería traer provisión para la casa, mientras que la mujer es la que le da consistencia al hogar. Entonces, cuando los papeles se invierten, creo que vienen consecuencias, ¿ok? Porque estamos violando el diseño original de Dios. No está mal que una mujer pueda trabajar, que una mujer también pueda generar recursos, pero si caemos en la comparación y en la competencia, ahí es donde vienen los verdaderos problemas. Incluso eso pudiera generar una especie de ocultismo en medio de la relación, porque eso provee para que, bueno, yo ya no necesito rendir tantas cuentas, simplemente cumplo con mis pagos y esto que tengo de excedente pues no lo digo, y entonces guardo silencio y yo de forma individual tomo la decisión que mejor me parece, entre ellas comprar suficiente ropa y todo lo que tal vez yo creo que necesito. Entonces, al empezar esa práctica de ocultar, ¿okay?, empieza a quebrarse una base primordial de la familia, del matrimonio y de la relación en pareja. Y eso tiene su nombre, a eso le llamamos infidelidad financiera en el matrimonio, porque uno piensa, y yo siempre lo mantuve así, que la infidelidad solamente tenía que ver con la intimidad sexual, pero también en las finanzas nosotros podemos jugar cierta trampa, sobre todo cuando se presta el escenario para hacerlo. ¿Cuál es el escenario? Finanzas independientes. Allí yo en cualquier momento puedo no presentar ese nuevo ingreso que me llegó de forma extra, y si lo comento, entonces ya me van a pedir cuentas por eso. Entonces prefiero guardarlo en silencio, y eso ya está alimentando una forma de infidelidad en el matrimonio. Que rompe la confianza y que por supuesto puede convertirse en una vía de escape para alguno de los dos en el momento incluso de ser seducidos o tentados a hacer algo incorrecto en el matrimonio. Porque obviamente vas a necesitar finanzas para una mala decisión, y cuando amarras las finanzas a eso que puede hipotecar o que puede traer tanta desestabilidad en la relación, entonces ya se convierte en una amenaza. Es decir, podemos estar practicando una infidelidad en esta área, y eso por supuesto nos va a arrojar en un abismo de malas decisiones. Sí, es un efecto dominó. O sea, una pieza tumba a la otra y así sucesivamente, y poco a poco se va desmoronando. Hay matrimonios que llegan a los 20 años diciendo, mira, yo ya de verdad creo que he dado lo suficiente y creo no poder más. Hay muchos que han terminado una relación y relaciones se han fracturado luego de 15 y hasta 20 años. Y son etapas de quiebre por haber sostenido tanto este tipo de hábitos completamente dañinos en el matrimonio, que se van alimentando con el paso del tiempo y se vuelve una carga insoportable, también tumbando y derribando otras fortalezas que debería tener el matrimonio. Así que entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar este problema de una separación en cuanto a las ganancias? ¿Cuál es la manera más sabia o qué se debe hacer en medio de
este conflicto? Mira, yo creo que lo más sabio es responder a ese, vuelvo y digo, el diseño original de Dios para el matrimonio. Desde un principio, desde el Génesis, Dios estableció que fueran una sola carne. La unidad de un hombre y una mujer pasa a ser una sola carne. Eso habla de un solo pote, ¿sí? Eso habla del acuerdo y eso nos lleva a poder fusionar ambas fortalezas, porque si sumamos lo que tú estás generando y también yo sumo lo que estoy generando, eso nos lleva a una sola fortaleza. Y desde esa fortaleza podemos manejar el acuerdo para que entonces el alcance sea más efectivo, más óptimo y más poderoso. Y es curioso ver cómo cuando se piensa en ese poder sinérgico, ese principio de una sola carne basado en el diseño original, a veces pensamos solamente en una sola casa, en nuestros hijos, en un solo cuerpo cuando nos unimos en intimidad sexual, pero qué difícil se vuelve pensar en un solo pote de finanzas en la familia. Y pareciera ser que, y esto yo lo he escuchado mucho cuando las parejas están discutiendo cómo van a manejar las finanzas una vez que se casen, una vez que tomen esta decisión, y es que pareciera ser que están muy dispuestos a entregar todo su cuerpo, que están muy dispuestos a entregar toda su mente y todo su corazón, pero no están tan dispuestos a entregar su bolsillo. Y cuando hay esa resistencia a colocar todo lo mío en la mesa para que haya una relación comprometida de amor, de fidelidad, de sueños juntos, de metas financieras alcanzadas juntos, entonces pareciera haber una incongruencia. ¿Cómo es que yo estoy dispuesto o estoy dispuesta a ofrecer todo de mí para que este sueño de familia camine y siga adelante, pero me reservo algo? Y eso está hablando simplemente de una falta de confianza. Y yo le he dicho a chicas que he escuchado con esta corriente de pensamiento, bueno, yo me voy a reservar esto, yo mira, si vas a entrar en una relación comprometida y desde el principio estás ya cubriendo o escondiendo un área, es mejor que no tomes esa decisión, porque lo esperado que sucede es que si vamos a dar el paso de un compromiso matrimonial, todo lo nuestro esté sobre la mesa para compartirlo, porque finalmente un matrimonio es una vida compartida donde unimos fuerza para poder tener un fin común. Entonces, si ya hay un área donde vamos a reservarla, vamos a negarla al otro, eso está hablando de un quiebre de confianza. No confío tanto en ti como para yo depositar todo mi dinero en ese solo pote. No confío tanto en tu manera de pensar, en tus decisiones económicas para yo poner todo en un solo pote. Entonces eso trae una conversación mucho más profunda. Y aunque eso lleva a conversaciones difíciles, todo esto apunta a la madurez y al crecimiento. Porque si no, entonces vamos a continuar con hábitos infantiles en nuestra vida que traemos de nuestra vida adolescente, joven, y que necesitamos madurar, ¿sí? Necesitamos asumir la vida adulta, y parte de asumir la vida adulta tiene que ver con el matrimonio. Eso nos ayuda a crecer en carácter, eso nos ayuda a crecer en esto que estás mencionando, Jennifer, la confianza. Es algo difícil porque muchas personas sufren de algo llamado, esa decepción. A mí me cuesta tanto confiar, hay personas que dicen eso, me cuesta tanto confiar porque las veces que lo intenté hacerlo, ¿sabes?, acabaron con mis sentimientos, me dañaron, me afectó tanto, me causó tanto dolor que ahora, ¿sabes?, me reservo eso de la confianza, como bien lo decía. Pero eso debe ser tratado, debe tener conversaciones previas. Nosotros también en nuestra organización y fundación que trabajamos en pro de la familia, fomentamos mucho lo que es el curso prematrimonial, ¿sí? Tener las cuentas claras desde el principio, tener el cuadro completo acerca de aquello en lo que te vas a meter, ¿sabes? Que podamos conocer con transparencia, esto es en lo que me voy a comprometer. Si leemos todas esas letras del contrato, si leemos todas esas letras de lo que significa y lo que representa el matrimonio para una vida, entonces necesitamos estar dispuestos a afrontar esa responsabilidad. Tristemente, pues muchas parejas se han saltado esta parte, han entrado así a una vida en familia y tal vez le ha funcionado durante un tiempo, pero cuando se enfrentan crisis en medio de la relación, entonces nos damos cuenta de que hay que revisar las bases con las cuales yo entré
al matrimonio o entré a esta relación. Y creo que lo que decías hace un momento, que los hijos se dan cuenta cuando hay esa separación, cuando hay potes distintos, así que ellos van a correr hacia el que ellos consideran tienen más dinero para complacerlo en sus caprichos. Entonces se crea la conciencia, no, mi papá tiene más dinero, voy y corro a él para pedirle esto que quiero, o no, mi mamá es la de los reales. Sí. Entonces, ellos van a detectar esa separación, por supuesto, se van a beneficiar de esa separación, van a pasar una y otra vez por el medio de esa pareja, de esos papás, y obviamente los van a poner en un territorio de competencia. Entonces, creo que lo más saludable que podemos hacer es justamente inspirar en la vida de nuestros hijos el orden financiero, la unidad en las finanzas, una misma mente, un mismo sentir y una misma toma de decisiones con respecto a el bien más elevado para todos, el bien más elevado para el matrimonio, para la familia, cuál es el poder adquisitivo más saludable para que todos podamos estar bien, y eso entonces empieza a sembrar en ellos una administración financiera saludable. Y tú sabes que esto es propio para el matrimonio, ¿sí? Esto de poder fusionar nuestros esfuerzos es una acción propia del matrimonio que nos ayuda a crecer y a madurar, como lo dije anteriormente, pero no así del noviazgo. Hoy día se ha transgiversado mucho este asunto porque entonces ahora los novios salen y pagan por separado, ¿sí? Bueno, paga tú tu parte y yo pago la mía. Pero ahí estamos, perdiendo de vista la caballerosidad, ¿sí? El cortejo saludable. Porque yo lo veo, o sea, yo hacía un gran esfuerzo por invitarte a salir, por las barquillas, por una cena, y eso estaba alimentando mi responsabilidad, ¿sí? Como una persona que de alguna manera está haciendo todo lo posible por conquistar tu corazón, proveyendo lo necesario. Es decir, creo que también podría ser un gran mensaje para que tú estés consciente de que yo llegué para ser un proveedor, ¿sí? Eso va a infundir esperanza, va a infundir también, va a ayudar a la mujer a que pueda ver el futuro con esperanza. Si ve a un proveedor que ya está en su ejercicio de consistentemente ofrecer un espacio cálido, un espacio seguro, porque yo sé que él va a pagar la cuenta. Ese tipo de cosas son cosas que no podemos perder de vista. Mi papá siempre me enseñó eso. Vas a invitar a Jennifer a salir, a ver, ¿con cuánto cuentas? ¿A dónde la vas a llevar? Tienes que honrar esta salida, tienes que comportarte a la altura, tú sabes. Entonces yo digo, todo eso lo aprendíamos de esa generación que sabía ser cortés, que sabía ser caballeroso, pero creo que eso ha venido perdiendo fuerza con el paso del tiempo, porque hemos invertido los papeles. Y por cierto, yo he escuchado mucho una frase que hoy día está muy acentuada en las nuevas generaciones y es este cliché de princesa. Y pareciera ser que nuestra nueva sociedad ha restado valor a lo que significa el esfuerzo por decir, esta relación tiene gran valor para mí y yo invierto. Bueno, porque está el amor al dinero, con qué actitud yo me acerco al dinero, si realmente es para nutrir una relación o simplemente para competir en una relación. Para competir en una relación. Y es allí donde debemos, yo creo que volver otra vez a los cimientos y al orden original. Cuando hay un hombre con una gran visión y esforzado, valiente, que sabe el valor de una mujer, que sabe en lo que quiere invertir el dinero que gana, entonces se le une una ayuda idónea que potencia esa visión, que administra esa visión y que está dispuesta a decir, mira, todo esto que yo gano, también lo voy a aportar a esa gran visión que vamos a construir juntos. Y de esa manera entonces toda esta revolución donde ahora las mujeres pueden proveer para su casa y pueden suplir necesidades, simplemente no se vuelve una competencia, sino un complemento. Y creo que eso tiene que ver con la mentalidad de interdependencia. Y claro, y desde un principio nosotros hemos pasado por esas temporadas para quitarle un poquito esa carga al hombre de que tú eres el que debes proveer, porque habrán circunstancias donde no así se den las circunstancias. Y está bien que suceda. Sí, porque la vez no que está mal. La vez que yo, por ejemplo, me quedé sin trabajo y fuiste tú la que saliste al frente por nuestro hogar, eso primero, gracias a Dios por mi identidad, que eso no me hizo sentir menos en la relación. Y gracias a ti por esa humildad y esa fortaleza que pudiste tener en ese momento para poder servir como una proveedora para la casa. Y qué bonito que podamos dar ese ejemplo a nuestros hijos.
que no se trata de necesariamente de roles y posiciones, poder o influencia, se trata de complemento, lo que dijiste. En esta oportunidad voy a ser tu complemento. Y luego, con el tiempo, se invirtieron los papeles nuevamente. Ahora yo nuevamente podía tener un trabajo bien sólido, consistente, y mi esposa se dedicó a los hijos, dejó su trabajo y se dedicó al hogar. Entonces se volvieron a invertir los papeles, donde ahora encontró ella en mí un complemento para poder ella dedicarse al rol de la familia. Y eso en ningún momento, gracias a Dios, nos desestabilizó o nos hizo invertir los roles o las posiciones. Sino al contrario, generó entre nosotros un poder para aprender a trabajar en equipo y para saber qué temporada de nuestra relación matrimonial estábamos viviendo y qué era lo más sabio hacer y qué era lo mejor para seguir construyendo este nido y fortaleciendo este siguiente paso que queríamos dar, que era la llegada de nuestros hijos. Ya ellos están creciendo, ahora nos permiten trabajar juntos, salir y ganar el dinero juntos, y creo que eso es un plus que tenemos, que podemos seguir haciéndolo con una gran mentalidad de equipo. Sí, y eso es, vuelvo y digo, parte de la herencia que estamos dejando a nuestros hijos, ese ejemplo que ellos necesitan tener para que esto no les afecte con el paso de los años y a medida que ellos vayan también asumiendo su propia vida adulta. Muy bien, pasamos al segundo problema. ¿Cuál sería el segundo problema que realmente golpea y acecha a la familia y los matrimonios? No tener objetivos financieros a mediano y largo plazo. No tener objetivos, metas en común a mediano y largo plazo. Sí, eso habla de una falta de orden en cuanto al manejo de las finanzas, pero sobre todo una falta de soñar juntos. Porque cuando hay un hombre y una mujer dispuestos a alcanzar un sueño, entonces todas las metas que desencadena ese sueño van a estar bien marcadas, bien estructuradas, y se convierte en un desafío de amor, en un desafío de fuerza, donde cada día cuenta y suma a hacer esa meta o a llevarla a una realidad. Entonces, cuando no existen estas metas, simplemente se camina a la deriva y se toman decisiones financieras a la deriva, y pues ni siquiera vemos qué es lo que hemos conquistado al pasar el tiempo. Y es muy triste ver hacia atrás y ver el tiempo que hemos caminado juntos y no poder sumar qué hemos logrado como equipo y qué hemos adquirido que en lo largo de todo ese tiempo puede decir ha valido la pena. Y tú dijiste algo muy importante hace rato con respecto a la visión. Lo mejor para un matrimonio es tener una visión clara y bien definida. Las grandes empresas tienen una visión y eso ayuda a que todo el equipo trabaje en una dirección. Ahí viene la segunda palabra que también mencionaste, que tiene que ver con la sinergia. Si todos apuntan a una misma dirección, la fuerza de avance va a ser mucho más contundente. Pero si no hay eso, sino una división, ¿sí? Una visión que se divide porque tú tienes tus propios intereses, yo tengo mis propios intereses, esto es lo que yo quiero alcanzar, es mi sueño particular e individual, tú tienes tus propios sueños, eso sabes que va a generar una tensión, porque ambos van a alar a lugares y direcciones distintas, va a tensionarse la cuerda. Sí, es como el juego de la cuerda. Exacto. Donde en el extremo, donde hay más participantes, pues obviamente ellos van a alar mucho más fuerte. Nosotros también hacemos el ejercicio de la liga, ¿sabes? Ah, sí, la liga. Cuando nosotros estamos, sí, es una tensión a veces necesaria y natural en una relación, estamos tensionando, pero lo importante de la liga, y no la cuerda, la liga te ayuda a identificar cuándo debes soltar un poco para llegar a acuerdos, ¿sí? La liga se está tensionando y puede que corramos el riesgo de que se rompa. Entonces una de las dos partes tiene que ceder y soltar un poco la liga para que ésta baje su tensión. Y ahí es donde entendemos, hablamos en acuerdos, porque una visión no necesariamente va a ser espontánea para el logro de un acuerdo. Necesita muchas conversaciones para que tú puedas conocer un poco mi corazón y a dónde está apuntando, y yo pueda conocer tu corazón y saber a dónde está apuntando, porque así pudiéramos converger en un punto en común. Y ese ejemplo que colocaste me gustó mucho, cuando dices una gran empresa y una gran organización tiene una visión, y esa visión siempre está amarrada a un presupuesto. Esa visión está amarrada a categorías donde
podemos decir cuando esto se suple o cuando esto está bien, entonces todo sigue apuntando a esa gran visión. Si no hay un orden en cuanto al presupuesto de un hogar, entonces allí pudiéramos estar cayendo en una serie de decisiones que reaccionan. Se presenta una situación y yo estoy reaccionando y estoy dando, estoy gastando, porque bueno, no hay una meta, no hay un fin trazado, no hay nada de qué abstenerme porque no está ese fin común. Pero cuando en la mente está la visión, eso lo amarra a un presupuesto, entonces puedo tomar la decisión sabia de decir, creo que estamos comiendo demasiado fuera de casa y tenemos, por ejemplo, la meta de que nuestros muebles puedan estar mucho mejor. Entonces eso va a ayudar a que todo el equipo pueda envisionado trabajar en esa meta a corto, a mediano, a largo plazo, pero entender de que ese proceso de abstinencia está ayudando a un fin común. Y esto lo tienen que saber nuestros hijos. Son conversaciones que tenemos que aprender a manejar con ellos para que ellos puedan conocer de antemano y enfrentarse a esos no cuando salen a una tienda, ¿sabe? Entonces ven esos juguetes, papá, me gustaría comprar esto. Si él no está informado de aquellas visiones que tenemos como familia, va a ser muy desagradable estarle diciendo a ellos, no hay, para eso no hay dinero, no tengo plata ahorita. Entonces ellos se van grabando eso y creo que Jennifer me ha ayudado a crecer mucho en esa parte, recordándome, no se trata de decirles a ellos que no hay, se trata de decirles cuáles son nuestras prioridades, hacia dónde nos estamos enfocando, cuáles son nuestras metas, para que incluso ellos se envisionen en aquello y puedan ser conscientes. No es el momento, ¿sí? No es el momento. Y es algo que ellos pueden aprender también a asumir. Sí, eso nos ha ayudado muchísimo en esa dinámica porque obviamente tenemos hijos todavía en edad infantil, preadolescente, y para ellos cualquier cosa que ven en la vitrina es una necesidad. Sí. Y nosotros tratándole de decir, no es una necesidad, es un deseo nada más que tienen. Pero obviamente su madurez o su etapa de vida en este momento no les hace pensar de esa forma. Y lo que me llama la atención es que hoy día vemos incluso, y nosotros mismos tal vez en algún punto podemos caer en eso, en una mentalidad infantil, viendo cosas como si fueran una necesidad y en realidad son un deseo. Pero cuando entonces podemos tener ese orden, ¿verdad?, en la administración, entonces podemos inmediatamente, nuestra mente puede detectar esto no es una necesidad y estamos apuntando a ese bien común y a esa meta. Creo que esa dinámica con los niños nos ha funcionado muchísimo y aunque yo refuerzo mucho el hecho de no es que no hay, es que estamos trabajando por esta meta, pues en el momento de la verdad tengo mucha sensibilidad y me da cosita decirle que no, así que entra la firmeza allí de papá, decir no, por esto, por esto y por esto. Y yo estoy, pero vamos a flexibilizar, por favor. Pero qué bueno que podemos apoyarnos mutuamente en cuanto a la formación. Y yo creo que también es importante el tema de la planificación y creo que es un buen principio para poder enfrentar esto de tener objetivos distintos y quizás en desacuerdo. ¿Cómo pudiéramos ayudarte con esto? Es un principio clave que tiene que ver con la planificación en conjunto. A inicio de cada año nosotros tenemos el hábito de sentarnos a planificar hacia dónde vamos a apuntar, cuáles serán nuestras prioridades, cuáles son nuestras resoluciones para este nuevo año, porque si no, entonces no sería un nuevo año, sería un año más. Si seguimos haciendo lo que veníamos haciendo, quizás, muy probablemente no veremos resultados favorables, pero si hacemos cambios significativos en base a una buena planificación, de hecho John Maxwell dice que no planificar el éxito es planificar el fracaso. Cuando no planificas algo que pueda salir bien a lo largo de un año, estás planificando ya de seguro el fracaso de ese año. Entonces, sentarse y hacer una pausa, así como lo haces para tomarte unas vacaciones, así como lo haces para descansar, tómate una pausa también para planificar en familia a dónde vamos a apuntar este año como familia. Y eso les va a dar a ustedes una claridad con respecto a dónde se van a invertir tus esfuerzos, tus recursos y también tu tiempo. Y lo que dijiste ahorita me gustó, vacaciones. Eso debería ser una meta en medio de las resoluciones de cada año en cada familia.
Es decir, ese tiempo de calidad juntos, donde el dinero es un instrumento para lograr una gran experiencia de familia. Pero muchas veces encontramos esa dinámica de hogares donde todo apunta a ganar más dinero, pero no generar experiencias relevantes de cercanía, de compartir, de tiempo de calidad entre pareja, con los hijos, y allí vemos y evaluamos esa dinámica económica y decimos, ¿qué es lo más importante allí para ese hogar? Probablemente no lo están verbalizando, pero sus acciones están diciendo qué es lo más importante para ellos. Y la mayoría de las veces encontramos que la respuesta a esa pregunta es que lo más importante para ellos es ganar dinero, es tener más dinero, pero no es generar esa conexión y esa relación. Obviamente, toda esa suma de malas decisiones lo que va a hacer es debilitar una gran familia. Y también el tema de saber conscientemente que las vacaciones son una necesidad, no un deseo. Sí. Nosotros por muchos años pensábamos que las vacaciones familiares eran un deseo, pero luego entendimos cuán importante era para nuestra unión matrimonial y también para nuestra cohesión con nuestros hijos las vacaciones, ese tiempo de calidad en familia donde nos apartamos a disfrutar, descanso, a divertirnos. Descanso. Y eso estimula mucho nuestra conexión, nuestra cohesión. Y nuestros hijos eso lo van a notar, eso lo van a sentir. Por eso apartar recursos, el tiempo y los esfuerzos para poder tener unas vacaciones en familia, recuerden, es una necesidad, no un deseo. Y se vuelve hoy día, yo sé, cuesta arriba, un gran desafío, pero vale la pena asumirlo. Vale la pena entrar en ese camino porque luego es tan gratificante lo que se siente cuando tienes ese tiempo de calidad de descanso y diversión con los que más amas. Y es allí donde entonces te das cuenta de que qué sirve acumular riquezas si realmente no la estás disfrutando en el lugar correcto y con las personas que amas. Y eso es muy triste verlo hoy día. Ver tal vez que hay mucha adquisición, ver tal vez que puedes tener muchas cosas, pero no tienes con quién compartirlas, no tienes con quién disfrutarlas, y es allí donde está el verdadero sentido de la vida, y eso es un principio que hay, donde de qué nos vale tener tantas riquezas, de qué nos vale acumular tanto, si incluso pudiera llegar el día donde hasta ahí llegamos, porque esta vida es efímera y es pasajera. Tú sabes, el tema ese del no tengo, porque para aquellas personas que tienen los recursos y no lo hacen, bueno, es una opción. Uh-huh. Pero para aquellos que no es una opción, porque su presupuesto no llega, yo siempre les digo a las personas, a los jefes de familia, mira, lo puedes provocar. Yo creo en el principio, porque así lo he aprendido de Dios y su palabra, creo en el principio de la siembra y la cosecha. Cuando yo me propuse, no voy a dejar pasar un año más sin darle la oportunidad a mi familia de tener esta temporada de vacaciones, no lo voy a permitir, comencé a sembrar. Impresionante. No tenía el recurso para unas vacaciones, pero comencé a sembrar. ¿De qué manera? Haciendo invitaciones. Comencé a invitar amigos a que vinieran a Mérida. Esa fue una idea que me puso muy nerviosa, por cierto. Sí, yo hice eso, yo me atreví, tengo que hacer algo. Así que yo empecé a invitar amigos, vamos, vengan a Mérida. No cuento con los recursos, tranquilo, mi casa está a la orden, podemos apoyarte. Y así fue. Algunos me aceptaron la invitación y vinieron acá, les atendimos con lo poco que teníamos, pero con bastante generosidad. Y eso hizo que después esas personas se fueran y nos invitaran, que precisamente vivían en cerca de una playa, y ellos también como que buscaron desquitarse con aquello que habíamos hecho nosotros por ellos, y finalmente ahora ellos lo estaban haciendo por nosotros, y ahí fue donde se empezó a despertar este sentido de vacaciones. Pero ¿qué pasa cuando permanecemos pasivos en ese sentido? Es que no se abren caminos. Pero cuando nos activamos a hacer por aquello lo que nos gustaría que otros hicieran por nosotros, comienza a activarse algo a nuestro favor. Y eso es bastante
bueno el poder disfrutarlo. Sí, el principio de la siembra y la cosecha. Exacto. Que también entrena nuestro corazón para la generosidad y la compasión. Y eso también tiene que ver con el dinero, porque muchas veces creemos que todo lo que llega a nuestras manos es para nuestro consumo, y nosotros tenemos un lema: no necesariamente. Lo que llega a nuestras manos va a ser para invertirlo en nuestras propias necesidades, sino que probablemente Dios necesita un vehículo por cuyo intermedio bendecir a alguien más. Y yo sé, eso es una forma de vivir que es muy extraña, es una forma de vivir que pareciera ser no tiene lógica, porque bueno, yo me gano el dinero y se supone que es para mi deleite, mis placeres y mis beneficios. Pero cuando entendemos que un nivel mucho más elevado tiene que ver con el amor, y es allí donde entra ¿qué amo más? ¿Amo más las relaciones o amo más el dinero? ¿Amo más a mi familia o amo más los bienes que puedo adquirir con el dinero? Entonces, eso nos coloca en una posición mucho más elevada, distinta a un montón de personas, una manera de pensar completamente contracorriente y contracultura, pero que nos genera grandes resultados y grandes beneficios. Y recuerdo haber escuchado de John Maxwell que muchas veces esa manera de vivir, allí no hay mucho tráfico, no muchas personas piensan así. Entonces, cuando entendemos de que con lo que tenemos en nuestras manos también podemos bendecir a otros, allí nos convertimos en un río que puede también Dios usar para recibir y para dar. Y creo que eso trae alegría y gozo, no solo en el corazón del dador, sino también de aquellos para quien podemos ser una respuesta. La generosidad se potencia no solamente dando a aquellas personas que de repente uno pueda decir, bueno, esa persona tiene cómo después devolverme la pelota, ¿sabes? Esas personas de repente en algún momento, si yo le invito, también me invitarán. Eso no está de más pensarlo de esa manera, pero la generosidad es mucho más poderosa cuando estás dispuesto a darle a alguien algo que tú sabes no tendría cómo devolvértelo. Ahí es donde la generosidad cobra mayor sentido. Y Dios busca otros canales para bendecirte. Dios no se va a quedar con eso. Una vez un amigo me dijo, cuando tú eres generoso, en el plano sensorial, en el plano físico, estás perdiendo, porque te estás desprendiendo de algo que pudiste haber usado para tu propio beneficio. Pero en realidad, en el plano espiritual, es algo que te favorece. Pareciera ser como un depósito a tu favor cada vez que te desprendes de algo para bendecir a otra persona. De hecho, fue conocida como la regla de oro. Lo enseñó a Jesús y así quedó enmarcado como la regla de oro para las relaciones. Así que, ¿qué tal si este año te propones como familia una meta financiera de practicar la generosidad? Y dentro de tu presupuesto colocas una pequeña partida, no tiene que ser un gran paso, sino un pequeño paso donde puedes decir, esto lo voy a apartar para bendecir a alguien más. Y me encanta oír familias diciendo, este año vamos, por ejemplo, a bendecir a un niño que tiene necesidad y que tal vez hay mucha limitación financiera en su familia, pero nosotros nos podemos convertir en una respuesta que apoya y que impulsa el propósito de ese niño. Y creo que vivir de esa forma se convierte en una manera intencional de también ser bendición. Son pequeños ejercicios que nos ayudan a crear nuevos hábitos. Y es una recomendación que siempre hago. Si tú ya probaste que retener no funciona y no te alcanza, comienza a probar algo diferente y comienza a compartir. Comparte, porque muy probablemente te estás perdiendo de una gran multiplicación por no sembrar. Y yo le enseño esto a mis hijos, esta pequeña semilla puede darnos un gran árbol, este árbol puede tener muchos frutos y por cada fruto verás la cantidad de semillas que hay. ¿Te das cuenta lo importante que es sembrar? Y si aprendemos este principio, créanme, grandes bendiciones podemos llegar a tener y también vamos a seguir construyendo un matrimonio y una familia saludable. Y así crear una gran cadena de favores. ¿Recuerdan esa película? Una película espectacular. Se la recomendamos, por favor, véanla en familia, véanla con sus hijos, cadena de favores. Y creo que este mundo necesita más generosidad en el corazón, menos pensar en nosotros mismos y poder pensar más hacia afuera. Y eso tiene que ver también con la disposición de nuestros recursos.
conflictos. Esto fue entonces para todos aquellos que nos acompañaron esta tarde, Entre Amores y Conflictos. De eso se trata el matrimonio y la vida en familia. Vamos a enfrentar amores, cosas que disfrutamos, aquellos escenarios donde vamos a celebrar juntos, pero también debemos ser conscientes de aquellos grandes desafíos que nos llevan a una tensión. Pero no está mal, la historia no termina allí. Allí es cuando comienzas y lo sabes manejar. Los conflictos te ayudan a conocerse. Les ayuda a conocerse como matrimonio. Los conflictos nos exponen, pero no para terminar, sino para comenzar una nueva historia desde una posición diferente. Así es, terminamos entonces este episodio recordándoles que el amor al dinero no vale la pena. Lo único que habilita nuestro corazón y lo coloca en la mejor disposición es poder potenciar las relaciones más importantes de nuestras vidas y allí entonces apuntar al blanco. Así que esto fue Entre Amores y Conflictos. Gracias, bendiciones.